Muchas gracias. Sí, la verdad es que es un esfuerzo porque son las 2:30 de la madrugada aquí en Barcelona. Pero bueno, un placer poder compartir con todos vosotros, ajustándonos a vuestra disponibilidad horaria y poder compartir un poco de conocimiento en este rato. Bien, tal y como se ha presentado, voy a hablar de la nueva norma ISO 11228 parte 1. Como bien sabéis, esta norma ISO está dirigida al levantamiento y transporte manual de cargas y por tanto nos proporciona todos los criterios para gestionar el riesgo. Principalmente los que más nos interesan son los criterios de evaluación específica de estos riesgos. Esta norma fue revisada. Sabéis que todas las normas técnicas se someten a votación de revisión cada 5 años. En el 2014, en esa votación, se decidió confirmarla y, por tanto, continuaba vigente la norma publicada en el año 2003. Después de 11 años seguía vigente en el 2014. Pero fijaros que ese mismo año, en julio del 2014, se registró un nuevo ítem de trabajo, un nuevo documento de trabajo para el grupo de trabajo en ISO, para desarrollar una revisión, una nueva versión de esta norma ISO. Bien, y dentro del grupo de trabajo de ISO, que trabajamos en todas las normas relacionadas principalmente con biomecánica, riesgos relacionados con exigencia biomecánica, se formó un subgrupo que era el subgrupo de escritura, de redacción de esta nueva versión de la ISO, del cual, como veis, formé parte junto con, evidentemente, mis amigos y colegas de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Dinamarca y de Canadá y de Holanda. Y bueno, la buena noticia es que después de 7 años, 2014, empezamos a trabajar en esto. Este mes de octubre recién se acaba de publicar la nueva versión, la versión 2001 de la ISO 11228 parte 1. Así que ya la tenéis disponible. Y es la que os voy a presentar. Os voy a hacer una presentación de cuáles han sido estos cambios. Así que la presentación que he preparado va dirigida no a explicar la norma, esta norma técnica desde cero, sino evidentemente doy por hecho, la mayoría sois alumnos o exalumnos nuestros y por tanto esta norma ya la conocíais muy bien y la estáis aplicando en las empresas, en todos los países, y por tanto he orientado la presentación a explicar qué cambios hay en los criterios que había anteriormente. Bueno, el primer cambio es un cambio de título, es un tema terminológico. Ya no se llama lifting and carrying, sino ahora es lifting, lowering and carrying. Es decir, levantamiento, descenso y transporte manual de cargas. Esto es un matiz en la terminología, sobre todo anglosajona, sobre todo para el inglés, donde el lifting se entiende como elevar algo. Por tanto, lo manipulo manualmente, lo tomo con las manos, el objeto que pesa, y lo posiciono en un lugar más alto. Y por tanto, el lowering es para hacer el análogo con la acción de tomar el objeto con un peso
y posicionarlo en una ubicación más baja, simplemente. Es cierto que esto no afecta, digamos, en castellano, donde en castellano la traducción de lifting es levantamiento y no elevación, levantamiento manual de cargas, y el levantamiento manual de cargas se produce en el momento que agarras el objeto y pasas a sostener su peso, independientemente de dónde lo ubicas posteriormente. Por tanto, es una anécdota este cambio de título que no nos afecta a los países de habla hispana. Bien, esta norma tiene un nuevo apartado, es decir, la introducción se ha desarrollado como un apartado 0, que la recomiendo su lectura, donde desarrolla cuál es el enfoque, cuál debería ser el enfoque ergonómico, el enfoque de la ergonomía cuando pretendemos hacer gestión de riesgos en los puestos de trabajo de una manera integral. Y destaco algunos ítems. Destaco que se resalta que el diseño del trabajo y de los puestos de trabajo tiene que ser para la mayoría de personas, no pensando en el individuo, sino que ese trabajo lo puede hacer cualquier persona, de manera que luego posibilita los cambios, las rotaciones, etc. También resalto el hecho de que se menciona que la gestión de estos riesgos contribuye a la sostenibilidad y a la responsabilidad social. Y esto es un tema a tener en cuenta, que quizás algunos de vosotros no habíais caído en ello, pero abre las puertas a que podáis dialogar e integraros con otras áreas de la empresa, sobre todo las grandes empresas que tienen estas áreas de desarrollo sostenible y desarrollo de la responsabilidad social. Evidentemente se resalta que se debe prevenir el daño de manera proactiva, no reactiva. No tenemos que basar nuestras acciones como especialistas ni nuestras prioridades en base a los daños que ya estoy teniendo, como se hacen en muchos casos. Pues he estado en muchas empresas donde las prioridades y los programas de ergonomía estaban basados en los datos epidemiológicos de la propia empresa y por tanto centraban la atención en aquellas áreas o en aquellas actividades donde ya estaban sufriendo trastornos musculoesqueléticos. Por tanto, es importante cambiar este concepto, esta estrategia y ser activos de manera preventiva antes de que sucedan esos daños. Y por tanto, la base y el principio de nuestra acción dentro de la empresa no debería ser dónde se están produciendo los daños, sino dónde se pueden producir. Y también quiero destacar que se resalta, como muchos de vosotros, todos los que habéis pasado por nuestros programas, ya lo tenéis muy interiorizado, la importancia de la organización del trabajo. Cuando hablamos de un riesgo ergonómico, un riesgo relacionado con la ergonomía, los análisis de ergonomía siempre tienen que estar muy relacionados con el análisis de la organización del trabajo. Durante cuánto tiempo estoy expuesto y cuando estoy expuesto a qué ritmo debo desarrollar esa actividad, con qué periodos de recuperación a lo largo de la jornada laboral y qué rotaciones realizo, es decir, cambios de actividad a lo largo de la jornada laboral. Y por tanto, cuando hablamos de evaluación del riesgo, el análisis de la organización del trabajo tiene que ser nuestra base de partida para llegar a conclusiones. Se resalta también la importancia de la formación de los trabajadores, que la vamos a ver con un poco más de detalle,
Y evidentemente también el mantenimiento de los equipos, porque suele ser una actividad que recae en un área específica de la empresa y muchas veces queda en el olvido. Y quizás queda en el olvido de los especialistas de seguridad y salud en el trabajo. De manera que evaluamos los puestos de trabajo, conseguimos mediante nuestra gestión obtener riesgos de nivel aceptable, pero resulta que los equipos que utilizan las personas se deterioran y por tanto incrementa la exigencia de ese puesto de trabajo y quizás los riesgos ya no son aceptables. Por tanto, el mantenimiento de los equipos es algo imprescindible y tener constancia de ello. Y por último, se hace un listado que no lo he querido desarrollar aquí porque sería tema de otra conferencia, un listado de factores psicosociales a considerar adicionalmente cuando hablamos de prevención de trastornos musculoesqueléticos. Por tanto, os recomiendo que lo reviséis, este listado, porque es otro tema a considerar aparte de la exigencia física que es relevante. En cuanto al alcance, evidentemente, y lo pongo entre comillas porque es literal, tal y como se ha especificado en esta nueva versión de la norma ISO. Esta norma ISO aplica la manipulación manual de objetos que tengan un peso igual o superior a 3 kilos. Por tanto, objetos a partir de los 3 kilos nos empieza a preocupar. ¿Puede generar un riesgo? Sí, vamos a analizarlo, si lo está generando o no. Provee una guía para la evaluación de diferentes tareas variables. Es decir, esta norma, la norma ISO 11228 parte 1 en su versión 2021, incorpora el análisis multitarea. Y otra novedad es que evidentemente los criterios se basan en jornadas con un tiempo de exposición de 8 horas al día, pero también se proporcionan criterios para considerar exposiciones de mayor duración, hasta 12 horas al día. Y este trabajo se ha hecho pensando, esto en Europa es difícil encontrarlo, pero por mi experiencia hay países del continente americano que sí, que no es tan infrecuente encontrar jornadas de mayor duración. Y por tanto, ahora tendremos los criterios para analizar esto con mayor precisión. Y por último, se anota que evidentemente ahora están, bueno, en la mesa de discusión el uso de exoesqueletos, que sería un tema para otra conferencia. Y sí que lo que quiero resaltar es que no se considera, todos los criterios de esta norma no consideran el uso de un exoesqueleto cuando se está manipulando manualmente cargas. Y también quiero destacar que tampoco se consideran las necesidades especiales de las embarazadas o de las personas discapacitadas. Bien, en términos y definiciones, simplemente para que podáis seguir un poco, os lo recuerdo, tenemos levantamiento, se define lo que es levantamiento, pero también descenso, podríamos hablar de elevación manual y descenso manual, que es cuando se hace sin asistencia mecánica, se coge un objeto, se soporta su peso y se posiciona en otra ubicación, sea a la misma altura, una altura más alta o una altura más baja. Y el transporte manual se puede producir cuando hay este levantamiento manual de cargas, pero debo caminar sosteniendo el peso del objeto, la posición final no me queda al lado y debo caminar 1 metro o más
hasta posicionarlo. En ese caso, además del peligro por levantamiento manual de cargas, tenemos el peligro por transporte manual de cargas, como bien sabéis. Y ahora queda muy bien especificado en la norma ISO. Y también los que habéis hecho el programa con nosotros lo tenéis muy claro, que es una manipulación repetitiva. Pues manipulación repetitiva es cuando los factores de exposición, de ritmo y de duración empiezan a tener algo de influencia en el nivel de riesgo. Y eso se produce para frecuencias mayores de una vez cada 10 minutos. Frecuencias menores a una vez cada 10 minutos es lo que se considera una manipulación ocasional, no repetitiva. Bien, se define claramente y de una manera muy objetiva y muy clara, mucho más que antes, lo que se considera una postura ideal de manipulación manual de cargas. Que la resumo de la siguiente manera, tal y como está en la norma. Implica, requiere que la postura de tronco esté erguida simétricamente, por tanto también sin rotaciones ni inclinaciones laterales durante la manipulación, ni cuando se agarra, ni cuando se deposita, ni entre medio. Que la inclinación sagital del tronco sea menor a 15 grados desde la vertical natural de la espalda. ¿Qué significa? Que esta mínima inclinación es difícil distinguirlo por observación. Cuando uno dice, ay, parece que hay un poco de inclinación, evidentemente un parece que no está claro, significa que es menor a 15 grados. No son, todos los que me conocéis ya lo sabéis, no soy de vamos a ir a medir estos grados de inclinación sagital en el puesto de trabajo. Evidentemente no. ¿Vale? Por eso el criterio de aplicación práctica es claro la inclinación sagital. Sí, si es clara, se ve claramente, pues ya no es una postura ideal. Evidentemente, la distancia horizontal del objeto, del centro de masas, del objeto con el centro de masas, el baricentro del trabajador, tiene que ser mínima. Y la altura de agarre queda mejor definido ahora. La altura de agarre ideal tiene que estar entre la altura de los nudillos de una persona erguida y la altura codo-suelo, tanto para levantar el objeto como cuando se le deposita. Porque evidentemente vamos a hacer posturas al levantarlo como al depositar. O bien se acepta la altura de los hombros hasta la altura de los hombros durante el transporte. Por ejemplo, para posicionárselo encima del hombro. Bien, esto es la postura ideal de manipulación. ¿Cuáles son las condiciones de referencia para la manipulación manual? Pues que tengamos una postura ideal de manipulación y además el objeto permita un agarre de potencia, ya sabéis cuál es, y eso requiere normalmente que tenga asas, un asidero, una postura neutral de la muñeca en todo momento. Por tanto, el asidero, además de tener asa, debe estar bien posicionada esa asa para que no requiera desviaciones ulnares de muñeca. Y un ambiente favorable, ni demasiado frío ni demasiado calor a nivel termohigrométrico y un suelo que no sea resbaladizo. Estas son las condiciones de referencia para la manipulación manual. Las voy a mencionar más tarde, de nuevo, estas condiciones de referencia.
Algunas generalidades que se dan en cuanto a la reducción de riesgos, literalmente nos dice, en los casos que la manipulación manual no se pueda evitar, es decir, evitar que la manipulación de carga se haga manualmente es la prioridad. En el caso que no se pueda evitar, que no sea viable técnicamente o tecnológicamente resolverlo para que no se haga manualmente, se debe realizar la evaluación de riesgos específica. ¿Para qué? Para determinar si es necesario hacer modificaciones y qué tipo de modificaciones. Fijaros que es una visión de ingeniería, es decir, la evaluación del riesgo es la que me tiene que dar los criterios para diseñar los cambios, las operaciones de control que tendremos que hacer del riesgo. Y la mención que quería resaltar más sobre la formación a los trabajadores. A todos los trabajadores expuestos se les debería formar en cómo realizar estas tareas, las que deben hacer ellos en concreto, de forma segura. Es decir, si observamos y dices ya lo hacen lo mejor posible, pues no hace falta formarles. No les vamos a formar en decir, oye, la postura ideal es flexionar rodillas, mantener la espalda recta cuando deben depositar los objetos a 1,60 m de altura. Es decir, es en la actividad que tienen que hacer ellos, cómo lo tienen que hacer para que lo puedan hacer de una manera más segura. Evidentemente, la formación se resalta que esa formación no implica que la manipulación manual sea segura en todos casos. Es decir, no es suficiente una buena técnica por parte de la persona para manipular, sino que seguramente y en muchos casos es necesario hacer cambios en el diseño del trabajo para reducir la probabilidad del daño. Bueno, nos vamos al núcleo de la norma. El núcleo de la norma es este modelo de pasos, donde empezamos con la identificación del peligro. ¿Se levanta o transporta un objeto de 3 kilos o más? Sí, entramos en el flujo de análisis. Si no, no es necesario, esta norma ya no aplica, ¿vale? Por tanto, los que no tengáis estos casos, ya os podéis desconectar. Vale, ahora os voy a ir explicando pasos por pasos, pero os quería resaltar en esta transparencia, que seguramente no lo se ve muy bien, no se lee bien por el texto más pequeño, etcétera, que se compone primero de unos pasos para hacer una discriminación rápida. ¿Tenemos riesgo o no tenemos riesgo? De una manera sencilla. Lo siguiente, el flujo del flujo de los pasos nos va a valorar el riesgo y evaluar el riesgo por levantamiento manual de cargas. Y posteriormente nos tenemos que asegurar también, que son los últimos pasos, paso 4 y paso 5, que no tengamos riesgo también por transporte manual de cargas. Vale, paso 1. El paso 1 es comparar, es simplemente comparar el peso que se está levantando, que están manipulando manualmente las personas, con unos valores límite, masa de referencia. Si superamos estos valores límite, evidentemente sabemos que vamos a tener que intervenir. Lo que ocurre es que vamos a seguir, vamos a evaluar para poder diseñar, tal como nos decían antes, para poder diseñar bien nuestra intervención.
¿Cuáles son estos valores límite? Bien, fijaros que esta tabla que incorpora esta nueva versión de la norma ISO tiene datos actualizados respecto a la versión anterior. Se ha hecho una revisión bibliográfica muy extensa, por eso hemos tardado 7 años. Y recomiendo el apartado bibliográfico de la norma, es muy interesante. Y de ahí se han obtenido y se han derivado para poder completar esta tabla que en la versión anterior no la teníamos tan completa. ¿Qué nos interesa? Nos interesa uso laboral. ¿Qué nos dice? Pues nos dice, si miramos aquí y tenemos tanto hombres como mujeres expuestos en un puesto de trabajo, para proteger como mínimo al 95%, tendríamos que utilizar, independientemente de lo que diga vuestro marco legal en vuestro país, sino desde un punto de vista epidemiológico, deberíamos utilizar una masa de referencia de 15 kilos. Evidentemente, si tenemos ya poblaciones más específicas, por ejemplo, tenemos solo hombres expuestos, pues podemos utilizar 20 o incluso hasta 25 kilos. En cambio, para mujeres vemos que tenemos que irnos a 15 y a 20 kilos. Bien, esta misma norma ISO ahora tiene esta tabla que conoceréis muchos, porque la llevamos años trabajando con ella. La novedad es que se han actualizado los rangos de edad. Antes era de 18 a 45 años estos rangos de edad, ahora es de 20 a 45 años. Por tanto, hasta 20, menores de 20 ya aplicarían el criterio de 15 kilos o de 20 kilos. Es un poco más restrictivo en base a nuevo conocimiento epidemiológico que ha habido. Pero los valores son los mismos, ¿vale? Distinguimos entre hombres y mujeres. La norma dice, cuando se necesite distinguir por género y edad, utiliza esta tabla, que es mucho más sencilla y más clara. ¿Qué ocurre? Que en Europa, por directiva europea, tenemos la obligación legal de distinguir por género y edad cuando hablamos de gestión de riesgos laborales. Por tanto, esta es la tabla de referencia y es la que os recomiendo porque es la más clara y bueno, es la que hemos usado siempre, es la más aplicable y no deja vías a otras interpretaciones. Siguiente paso. Nos dice, bueno, si superamos los límites, estos límites de peso, o sea, si están manipulando 40 kilos, ya sabemos que tenemos un problema. Adaptación necesaria. Necesitamos intervenir. El riesgo es significativo. Ya lo vemos. ¿Vale? Ese es el paso 1. Ahora bien, esto nos lo recomendaba quedarnos ahí solo cuando son levantamientos no repetitivos, es decir, ocasionales. Cuando dices, mira, una vez al día hacen esta operación. ¿Y qué hacen? Y manipulan esto de 40 kilos. Oye, tenemos un problema. ¿Vale? El paso 1 nos lo dice. Bueno, si es repetitivo, porque es un puesto de trabajo que frecuentemente tiene que realizar manipulaciones manuales de cargas, pasamos al paso 2. ¿Y el paso 2 qué es? Pues es la evaluación rápida que todos los que habéis hecho el módulo, el curso de diagnóstico ergonómico la conocéis muy bien, la evaluación rápida, que hasta ahora estaba contenido en el ISO TR 12295. Y esta evaluación rápida tiene novedades respecto a la del ISO TR 12295 que conocéis. ¿Qué novedades contiene? Por ejemplo, no, os voy a decir cuáles son los cambios que hay. La tabla verde para transporte. Fijar, recordáis que antes hablábamos de 6.000 y 10.000 kilos. ¿Vale? Si era menor a 6.000, ya dábamos por verde el transporte, 6.000 kilos en un día.
Ahora se ha especificado, ya es menos de 6.000 para darlo por verde, como máximo son 4.800, y solo es cuando es por el día a distancias que no llegan a más de 5 metros. Si es más de 5 metros, hasta 10 metros son 3.600 kilos. Y evidentemente recordar que la manera de interpretar esto y dice, bueno, esto lo cumple, vale, pero asegúrate que no haya periodos de 4 horas que superen 4.000 kilos. Es decir, imagínate que dices, no, no superan los 4.800 porque en un día hacen 4.500. Sí, pero los hacen en una hora. Entonces no cumpliría ni el segundo criterio ni el tercero, porque en una hora no se pueden superar los 2.000 kilos. Entiendo que más o menos claro, ¿eh? El cambio antes era mucho más sencillo, ahora es más concreto y más útil. La tabla roja para transporte también ha cambiado. Y ahora tenemos, antes teníamos los 10.000 kilos, o 6.000 si eran más de 10 metros. Ahora tenemos de 1 a 5 metros en un día 6.000 kilos. De 5 a 10 metros, 3.600 kilos. De 10 a 20 metros, 1.200 kilos al día. Si superamos estos límites, tenemos una condición crítica y es necesario intervenir. Y si la distancia es mayor de 20 metros y ese transporte se hace manualmente, es una condición crítica de por sí, independientemente de cuánta masa acumulada se ha transportado. Y por tanto, ya sería crítico también. Vale, en cuanto a la tabla roja para levantamiento, solo cambian dos cosas. El límite para exposición de duración larga, los que están manipulando, normalmente son puestos de trabajo que todo el día tienen manipulaciones manuales de carga. La frecuencia límite para considerarlo condición crítica se ha actualizado para ser más consistente con la ecuación a de 8 levantamientos por minuto que teníamos anteriormente en el ISO-TR, ahora tenemos 10 levantamientos por minuto en esta ISO. ¿Vale? Así es más coherente con el factor multiplicador de la frecuencia cuando aplicamos la ecuación para hacer la evaluación de riesgos específica. Y se ha eliminado aquel absurdo que nos hemos reído siempre en los cursos y tal, que ponía de asimetrías mayores a 135 grados, que ninguno de vosotros me ha enviado casos de esto, entonces entiendo que es que tampoco los habéis encontrado, ¿no? Ahora se consideran ya condición crítica cuando la asimetría es mayor de 45 grados, que es una asimetría muy importante. Vale, visto esto, son las nuevas actualizaciones, vamos al paso 3. Y el paso 3 nos dice, vamos a aplicar una ecuación y comparamos si el peso supera los límites que obtenemos con una fórmula. ¿Qué fórmula es? Pues la ecuación Nayos para tareas simples. O bien nos dice el índice de levantamiento no debe superar 1. Si es mayor de 1, tenemos riesgo significativo y tenemos que intervenir. Y esto no ha cambiado. Ahora bien, ¿qué incluye esta norma ISO? Cuando aplicamos esta ecuación Nayos, digamos, para tareas simples, ahora se ha incluido el multiplicador para una mano 0,6, el multiplicador para varias personas, cuando se hace un team lift, 0,85, ese multiplicador, por tanto, ahora ya no necesitamos ir a la norma europea para obtener este criterio, ya lo tiene la norma ISO. Y este nuevo multiplicador, que es el multiplicador de extensión de tiempo. Cuando tenemos jornadas de más de 8 horas,
que más de 8 horas al día, es decir, más de 480 minutos al día, las personas están manipulando manualmente cargas. En este caso, aparece un nuevo multiplicador que se debe añadir a la ecuación y fijaros cómo hasta 9 horas 0,97, hasta 10 horas 0,93, hasta 11 horas 0,89 y hasta 12 horas 0,85. Por tanto, penaliza, incrementa el nivel de riesgo. Sí que es verdad que no lo duplica, evidentemente, el pasar de 8 horas a 12 horas, pero fijaros que ahora ya tenemos de una manera justificada desde el punto de vista epidemiológico, criterios biomecánicos y criterios bioenergéticos de fatiga acumulada, etcétera. Se ha hecho toda la revisión bibliográfica para llegar a estos valores y ahora podemos justificar en la empresa que reducir la jornada laboral o el tiempo de exposición a manipulación manual de cargas a valores un poco más aceptables, como puede ser que no superen las 8 horas al día, pues eso va a impactar en una reducción de los índices de riesgo. Bueno, y nos dice, oye, si lo que obtienes supera el límite, el peso superior al límite, o bien no es una tarea simple, oye, calcula el índice de levantamiento. El límite de la ecuación es el peso máximo recomendado. Recordar que era la masa de referencia multiplicado por, es una multiplicación, masa de referencia multiplicado por todos los multiplicadores del caso, a nivel postural, a nivel ritmo, a nivel duración, recuperaciones, etc. Bien, y si no, pues tenemos que aplicar el índice de levantamiento, el de siempre. Si es mayor de 1, tenemos que intervenir. ¿Qué aparece en esta norma ISO? Bueno, os aparece cosas, van a aparecer cosas que cuando la tengáis en las manos os va a parecer divertido, porque esta captura, esta imagen, entiendo que la recordáis, era la calculadora que utilizamos en el curso cuando estamos trabajando todos estos temas, ¿verdad? Pues esta imagen la has hecho una captura de pantalla de la norma. Es decir, fijaros que aquí el trabajo de la Escuela Internacional de Ergonomía, EPM y de CENEA ha sido importantísimo en la redacción de la norma. Todo lo que habéis estado recibiendo en nuestros cursos desde hace años es lo que ahora se incorpora en esta norma técnica ISO. Y tenemos tareas de levantamiento simples, que ya lo veis, con este ejemplo extraído de la propia norma, con esta captura, pero también ahora ya la norma ISO 11228 parte 1 incorpora índice de levantamiento compuesto, índice de levantamiento secuencial e índice de levantamiento variable, considerando todos los casos que ya conocéis, es decir, qué debemos hacer cuando, cómo debemos calcular este índice cuando la tarea es compuesta de no más de 10 subtareas, cómo lo tenemos que calcular cuando es de más de 10 subtareas, cómo se calcula el índice de levantamiento secuencial cuando tenemos rotaciones a lo largo entre diferentes tareas, por tanto la persona está expuesta a diferentes tareas de manipulación manual de cargas a lo largo del día, y el índice de levantamiento variable, que evidentemente no lo voy a explicar aquí, pero bueno, que sepáis que somos coautores con, tal como ha explicado Aquiles, con nuestros maestros, los gurús, Enrico Chipinti, Daniela Colombini y nuestro gran amigo y fallecido Thomas Waters, del NIOSH. Fuimos los autores de este modelo, índice de levantamiento variable. En mi tesis doctoral, que la podéis encontrar por internet, descargáis el PDF, en nuestra web está, en CENEA,
la recomiendo para los que quieran ya mucha más ciencia, mucha más matemática, etcétera, hasta las justificaciones matemáticas, por qué se minimiza el error con este modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenéis la guía de estudio, este libro que está en inglés, Manual Lifting, A Guide to the Study of the Simple and Complex Lifting Tasks. Vale, ¿qué más novedades hay? Fijaros que estoy hablando muchas cosas, ya las conocíais, lo importante es que ahora las incorpora la norma ISO y otras no las conocíais. En el paso 3 obtenemos el índice de levantamiento e indica la norma ISO. También aplica a sus extensiones, a las extensiones del índice de levantamiento simple, que es el compuesto, el variable, el secuencial. Bueno, pues aquí tenemos un nuevo rango. Nos llama la atención el 1,5. Hace un año vi que había pues algunas personas publicando en las redes sociales sobre este límite. Empezaban a inventar, porque no han estado en el grupo de trabajo, empezaron a inventar de que este límite, este rango, que ahora se aceptaba hasta 1,5 y le daban el color amarillo. No, aquí no hay colores. Los colores los ponemos por prioridades, para hacer un mapa de riesgos y poder distinguir dónde, a simple vista, dónde tenemos ubicados en la empresa los más exigentes y los menos exigentes. Recordar que en el esquema nos dice si el índice de levantamiento es mayor de 1, esto no lo cumple y por tanto es necesario intervenir. Por lo tanto, hubo gente que empezó a difundirlo, profesores de universidades, tal, que no sé, les llegó el borrador de esta norma, les llegó esta tablita y empezaron a inventar criterios y a difundirlos, cosa que me parece muy mal porque estamos hablando de la salud de las personas. Por lo tanto, aquí se justifica muy bien, está muy bien argumentado, es un nuevo nivel de prioridad. Sí que es verdad que cuando hablamos de hasta 1,5, cuando no superas el valor límite, es decir, puede ser 1,5 porque en vez de 25 kilos se están levantando 35 kilos. Aunque sea postura ideal, ya me va a dar 1,5. ¿Correcto? Es decir, siempre que no supero las masas de referencia, cuando son ocasionales, son de baja frecuencia, el rango 1 a 1,5 tiene diferente prioridad en base a los resultados epidemiológicos que el rango de 1,5 a 2. Y esto es lo que se ha querido resaltar aquí como novedad. En todos casos, igualmente ya lo pone, a todos los esfuerzos que puedas, reduce el índice, porque en el fondo nuestro objetivo es que no supere el 1. ¿Por qué? Porque está demostrado epidemiológicamente que si el índice no supera el valor 1, el riesgo de las personas expuestas es el mismo que el de las no expuestas. La probabilidad de daño es la misma y por tanto es aceptable. Bien, hemos visto, fijaros, paso 1, paso 2, paso 3. Ya sabemos, hemos estado trabajando el levantamiento manual, entonces ahora el flujo dice, bueno, ¿qué puede pasar? Que ahora el levantamiento manual ya sea aceptable, pero el transporte manual de cargas lo tenga presente, entonces lo tengo que evaluar y tengo que gestionar ese riesgo también, como dos riesgos independientes. Y esto es lo que vamos a hacer en el paso 4 y paso 5. ¿Qué nos dice el paso 4? Nos da un límite de 6.000 kilos. Pero 6.000 kilos como límite que me dice, si es menor, evalúalo, que es el paso 5. Pero si es mayor de 6.000 kilos, la masa acumulada en el día, ya sabemos, podemos decir que ya tenemos un problema. Es necesario intervenir. Pensar que los 6.000 kilos está considerado en unas condiciones de referencia para 8 horas.
¿Cuáles son las condiciones de referencia? El transporte se realiza con 2 manos a una distancia de no más de 2 metros, cogiéndolo y dejándolo el objeto a una altura entre 75 y 110 centímetros, ni más arriba ni más abajo, y si se transporta sobre los hombros o se lo ha colocado otro trabajador, o la altura a la que la agarra puede llegar hasta 155 centímetros, porque es el típico apoyo en el hombro. Regresando al punto de partida sin nada en las manos, caminando a la misma distancia, en un ambiente confortable, con el suelo no resbaladizo, sin obstáculos, cuando se hace la manipulación, el transporte, sin pendientes ni escaleras, etcétera, y un buen agarre de la carga. ¿Vale? 6.000 kilos. Pero fijaros que me dice, si lo supero, yo ya sé que tengo un problema. Si no lo supero, vamos al paso 5. Y el paso 5, ¿qué me dice? Mira, te doy unos límites. Y esto es nuevo, completamente nuevo, ¿eh? Se ha tomado, sobre todo, por cultura, que lo sepáis, aquí para la norma internacional, ISO, se ha tomado de referencia, sobre todo, el trabajo que han hecho en Francia, en AFNOR, que ha sido un muy buen trabajo que han hecho para obtener mucho más conocimiento sobre esta fatiga acumulada con el transporte manual de cargas. Fijaros que nos hablan hasta 2 metros, distancia transportada, hasta 2 metros. En un minuto no puedo superar los 75 kilos, en una hora 2.500, en 2 horas 3.400. No puede haber un grupo de 4 horas que supere los 5.000 y en el día, evidentemente, no puedo superar los 6.000, que hemos comentado antes. Si no tenemos las condiciones de referencia, que es lo más frecuente, aparecen unos multiplicadores. Buenísimo, no lo teníamos hasta ahora. El primer multiplicador que aplicamos es cuántas manos se utiliza para el transporte manual de cargas. Si se utilizan las dos, no cambia, esos son los límites, estos límites quedan igual. Si se transporta con una sola mano, todos esos límites los vamos a multiplicar por 0,6. Es decir, vamos a calcular una nueva tabla donde estos números los hemos multiplicado por 0,6 y por tanto son valores más pequeños, los valores límite a cumplir. Una vez hemos aplicado, si es necesario, el multiplicador de una mano, ahora tenemos 3 posibles multiplicadores, vamos a ver qué son, pero en la práctica, solo si se dieran los 3, solo aplicaremos los 2 peores. No aplicaremos nunca los 3 multiplicadores, solo los 2 peores. Si solo está presente un factor de riesgo de estos 3, pues solo aplicamos ese multiplicador, 1. ¿Okay? El primero es por la distancia recorrida. Si es más de 2 metros, hasta 5, multiplicador 0,8, hasta 10, 0,6, hasta 20, 0,2. Es decir, multiplicamos estos números por 0,6 o 0,2 en función de nuestro caso, para obtener cuáles son los nuevos límites. Si las alturas de agarre, la posición vertical de las manos, ya no es la de 75 entre 110, si es más abajo o más arriba, 0,8. Si es muy abajo o muy arriba, 0,4. Si es ya por encima de la cabeza, inaceptable. Si es por debajo de las rodillas, inaceptable. No podemos hacer transporte con las manos por debajo de las rodillas. ¿Vale? Este multiplicador no aplica cuando el transporte se realiza sobre los hombros. ¿Vale? Es la altura de las manos durante el transporte. Si está la carga sobre los hombros, este multiplicador no aplica. Y por último, tenemos características de los objetos.
Características de los objetos que se ha llamado factores de riesgo adicionales, que son objeto sin asas o las asas son inadecuadas, el agarre es inadecuado. Se realiza torsión del tronco. El alcance horizontal, debido a las dimensiones que tiene el objeto, pues las manos se me alejan bastante del cuerpo, porque tiene un volumen muy grande. El objeto es inestable o es tan voluminoso que dificulta la visibilidad durante el transporte. Entonces, de todos estos que he comentado, puede estar presente uno, entonces le aplicamos un multiplicador de 0,8, o varios. Si son varios, aplicamos un multiplicador 0,7. Entonces, si están presentes estas tres tablas, miramos cuál es el número más pequeño, los dos números más pequeños, y solo aplicaremos esos dos, los dos peores. Espero que me haya explicado de una manera rápida. Bien, ya hemos acabado las evaluaciones, levantamiento manual de cargas, transporte manual de cargas. En ambos casos tenemos criterios para discriminar rápidamente si tenemos un problema o no, y luego los criterios para hacer la evaluación específica. Sí que quiero resaltar que siempre que ponía adaptación necesaria, es decir, es necesario intervenir, se ha destacado que cuando hablamos de intervenir para reducir el riesgo, no estamos hablando de, ok, pues no vamos a contratar mujeres, vamos a contratar solo hombres y que no haya ninguno de más de 45 años. No es una adaptación. Esto no sería un cumplimiento de la norma ISO. Aquí sería ilegal. En el país que no sea ilegal, sería un incumplimiento de la norma ISO, si os queréis. Si la habéis integrado dentro de vuestro sistema de gestión. La intervención debe ser cambiar el trabajo. La prioridad siempre es evitar que las manipulaciones manuales de carga se realicen manualmente y cuando no es posible modificar el peso, reducir el peso, reducir la frecuencia, reducir los tiempos de exposición o mejorar las ubicaciones de los objetos. Estas son las estrategias, es cambiar el diseño del trabajo. Y por último, se dan consideraciones individuales respecto a retorno al trabajo. Es decir, yo creo que serán criterios que faltaban, que muchos de vosotros, los que sois del área de la salud, lo pedíais mucho. Intentáis hacer lo que buenamente podéis, siguiendo cada caso. Es decir, tenemos problemas que han padecido un trastorno musculoesquelético, sobre todo si estamos hablando de trastornos musculoesqueléticos que han afectado a la espalda. Esta persona en principio se ha recuperado, la tenemos que reubicar, la tenemos que retorna al trabajo y lo que sucede es que con el tiempo la probabilidad de reincidencia es alta. Entonces, para ubicar a estas personas que han padecido un trastorno musculoesquelético en la espalda, se ha dado los siguientes criterios. Evaluar los puestos de trabajo donde las actividades que podría realizar esta persona, aseguraros que os da un riesgo aceptable, un índice menor de 1, pero utilizando como masa de referencia 15 kilos si son hombres con patologías previas de una severidad media, o utilizando 10 kilos como masa de referencia para calcular el índice si son mujeres con patologías de severidad media o hombres con patologías previas severas. De esta manera volvemos a actualizar nuestro mapa de riesgos en la empresa con estos valores, estas masas de referencia, y podréis tener cuáles son aquellos casos, aquellas actividades que estas personas podrían desarrollar
reduciendo la probabilidad de una reincidencia. Evidentemente, esto no reemplaza la labor del servicio de salud de seguir caso a caso, porque cada caso puede ser un mundo. ¿Y qué son? Y claro, entiendo que ahora muchos de vosotros estaréis pensando, ¿y qué es severidad media y qué es patología severa? Pues bueno, se da un listado. Se da un listado de las patologías de severidad media, como escoliosis significativa, de 20 grados, sacralización, lordosis lumbar invertida con discopatía, hernia de disco lumbar quirúrgicamente reducida sin resultados adversos, etc. Y se da un listado, que son estos, el listado es este, aquí está completo, de cuáles son las patologías severas. Pues una persona que tiene hernia del disco o tiene una hernia del disco lumbar tratada quirúrgicamente, reducida quirúrgicamente, pero con resultados adversos. O una escoliosis significativa de al menos 30 grados, etcétera, etcétera. Bien, con esto he acabado. Esta es la nueva norma ISO que espero que os haya gustado. Como resumen, ¿cuáles son las principales actualizaciones? En el levantamiento manual de cargas se ha actualizado el criterio de 20 hasta 20 años en el rango de edad cuando hacíamos los segmentos poblacionales para seleccionar la masa de referencia. Se ha hecho un ajuste más lógico con la práctica y con la fórmula y con la ecuación de cuál es la frecuencia límite en los casos de condiciones críticas, frecuencia límite para duración larga y cuál es la simetría límite. Se ha incorporado un multiplicador de extensión temporal para exposiciones de más de 8 horas al día, que hasta ahora no teníamos. En el libro que os he comentado en inglés antes, lo habíamos publicado ya, este criterio, y ahora se ha incorporado como norma ISO. Se han integrado criterios que antes teníamos que completar con la norma técnica europea, siendo muchos de vosotros o la gran mayoría de países no europeos, y teníais que consultar una norma técnica europea, y ahora ya no es necesario. Ahora, el criterio para evaluar el levantamiento con una sola mano y o en equipo, con ayuda, ya están incorporados en la norma ISO 11228. Y se ha normalizado en la norma las extensiones de la ecuación que ya conocíais de tareas compuestas, tareas secuenciales y tareas variables. Y por último, se han dado criterios para la reubicación de patológicos, que ayuden un poco en la objetividad. Respecto al transporte manual de cargas, ha habido más cambios. Son nuevos valores límite en la evaluación rápida, tanto en la tabla verde que nos dan cuáles son las condiciones de aceptabilidad o en la tabla roja que me dice si ya hay una condición crítica. O bien, cuando vamos a hacer la evaluación de riesgos específica, se han proporcionado nuevos multiplicadores para el cálculo del índice con el uso de 1 o 2 manos a nivel postural, considerando la posición de las manos durante el transporte, y factores generados por características del objeto manipulado. Y para acabar, conclusiones. Bueno, fijaros que había parte de todos estos criterios que he expuesto hoy que se habían incorporado en el ISO TR 12295. Ahora mismo, con esta nueva versión, esta norma ya es independiente del ISO TR 12295. Es decir, para gestionar el riesgo por levantamiento manual de cargas o por transporte manual de cargas, ya no necesitamos acudir a otros documentos como la ISO TR 12295 o la norma técnica europea 1005-2.
La evaluación del riesgo, y así se explica en todo un apartado, ahora queda asociada a la evaluación de la exposición. Es decir, no evaluamos el riesgo, el concepto riesgo pasa a ser evaluar la exposición al riesgo que tienen las personas, incluso cuando realizan exposiciones que son muy variables, que no realizan siempre el mismo tipo de levantamiento o de manipulación. Y por tanto, aquí, en esta norma ISO, se incorporan los criterios para el análisis y evaluaciones de exposiciones variables. Proporciona criterios de ayuda para la reubicación de patológicos, pero aquí quiero resaltar también respecto al embarazo. El embarazo fue un tema que se ha discutido bastante en este grupo de trabajo que ha redactado esta norma ISO. ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó al final? Fijaros que al inicio, en el alcance de la norma, ya se especifica, no se proporcionan, no es aplicable a personas embarazadas. No hay criterios para tratar este tema en esta norma. Y esa fue la conclusión, es decir, el embarazo es un proceso demasiado complejo para simplificarlo con un criterio técnico donde no hay evidentemente, ¿por qué no sé? Porque no se conoce este criterio técnico. Y si esta norma hubiera dado un criterio técnico para decir qué puestos, qué manipulaciones pueden hacer las embarazadas, hubiera sido un criterio técnico inventado por los autores de la norma. Y eso se quiso evitar. ¿Por qué? Porque como es un tema tan complejo, es inviable realizar estudios epidemiológicos que sean significativos sobre personas embarazadas expuestas a manipulación manual de cargas, qué porcentajes se dañan, desarrollan trastornos musculoesqueléticos, qué porcentaje no, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, cualquier criterio técnico que utilicéis para gestionar el riesgo por manipulación manual de cargas de personas embarazadas es un criterio técnico no validado e inventado. Y pensar que se han considerado los criterios epidemiológicos más actualizados en esta norma técnica, con todo el conocimiento generado hasta el día de hoy. Y por tanto, el índice de riesgo está correlacionado con la probabilidad del daño. Bien, espero que haya sido útil el esfuerzo de haberos conectado y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Enrique, por el esfuerzo que tú has hecho. No es fácil estar concentrado a las 3:30 de la mañana, pero la pasión que tú tienes por este tema yo creo que deja claro que está por sobre ese cansancio. Mientras te escuchaba, yo recordaba a nuestro maestro Tom, profesor Thomas Water, y me hubiera gustado ver su cara cuando esta norma hubiera sido publicada, porque para que todos tengáis una idea del perfil profesional del profesor Water, era uno de los investigadores más importantes del NIOSH con más publicaciones científicas. Dedicó toda su vida profesional a trabajar en un modelo matemático que permitiera prevenir la patología lumbar. Por lo tanto, yo te escuchaba y me hubiera gustado que esta conferencia lo hubiera escuchado Tom y te hubiera escuchado a ti, porque creo que parte de su trabajo está aquí y seguimos disfrutando de ese conocimiento que nos dejó. Así que con cierta nostalgia, pues lo recuerdo y pensaba en él mientras tú hablabas. Yo sé que tú mañana tienes un vuelo a Bilbao, tienes que presentar un proyecto a las 9, con lo cual no te voy a pedir que te quedes, porque ya sería abusar. Solamente quisiera que me dieras tu opinión, porque tú tienes alumnos de España y toda Latinoamérica en estas materias, tanto en el máster como en el curso, y también diriges los proyectos de CENEA en España y en Latinoamérica. ¿Cuál crees tú que va a ser el impacto que va a tener esta norma en todos los países en los cuales nosotros por lo menos tenemos experiencia? Bien, en principio,
o sea, yo quiero pensar que el impacto se produce no por una norma, sino por la profesionalidad y la alta especialización de las personas que trabajan en estos temas. Así que pongo mi fe en ellos, no en un documento que es una norma, sino que los cambios en la realidad laboral, pienso que bueno, estas 1.500 personas que se han conectado hoy, especialistas del tema y la gran mayoría exalumnos nuestros, creo que es su responsabilidad generar estos cambios. Creo que el mensaje ha quedado más que claro. La responsabilidad es nuestra, no de un documento que está escrito, que puedo pensar que existe o no existe, puedo enterarme de que se ha modificado o no, sino que es el espíritu que tenemos los profesionales en pro de la prevención. Enrique, muchas gracias por estar aquí. Como decía antes, no te voy a pedir que te quedes. Yo voy a contestar algunas preguntas que por suerte no son muy técnicas, así que las puedo contestar yo. Así que muchas gracias, Enrique. Te han llegado saludos Perfecto, de muchos países de Latinoamérica. te lo agradezco porque son las 3:40 de la mañana. Bueno, en tu caso creo que estamos en la misma franja horaria, en el mismo uso horario. Por tanto, Bueno, nos creo separan que allí 20 calles, así que seguramente es el mismo uso horario. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo y por el interés de seguir manteniéndoos actualizados. Y nada más, me despido y os mando un fuerte abrazo a todos.